El test de arras. El objetivo de este test es determinar la potencia máxima anaeróbica o índice de fatiga. Bueno, encontramos que en la fase inicial hay una movilidad articular, la cual se debe realizar de manera cefalocaudal. Esta debe tardar al menos 5 minutos. Luego haremos una movilidad dinámica en donde recorreremos aproximadamente 10 metros haciendo unos ejercicios como trote suave, taloneo, rodillas arriba, saltos, ejercicios de coordinación durante 10 minutos. Esto con el objetivo de elevar la temperatura del cuerpo. Luego pasaremos a la fase central, que es enfocada en el test. Este test consiste en realizar 6 carreras a máxima velocidad con una distancia de 35 metros. Esta distancia se va a delimitar con unos conos. Entre cada carrera va a haber una pausa de 10 segundos, de tal manera que es el tiempo o la pausa en donde el atleta se podrá recuperar y tomar la posición inicial nuevamente para realizar la siguiente carrera. Después de realizar las 6 carreras, ya en la fase final, realizaremos los estiramientos para recuperarnos del trabajo tan intenso que tiene este test. Lo realizamos igual de manera cefalocaudal, manteniendo el estiramiento de 15 a 20 segundos. Esto lo realizaremos por 15 minutos para realizar una recuperación completa.
en donde aquí realizamos el test. Aquí aplicamos el test en 3 atletas. Encontramos a Luisa Matiz, que ya tiene un peso de 56, recorre la distancia del test, que son 35 metros, y con sus seis tiempos, en donde el primero es de 7,3, el segundo es de 7,4, el tercero 8,5, el cuarto es 6,6, el quinto es 6,9 y el sexto es 6,8. Entonces procedemos a realizar la fórmula, que es el peso. Este es el peso por la distancia elevada al cuadrado dividido en el tiempo elevado al cubo. Esto nos va a determinar la potencia en watts. Entonces encontramos que la potencia máxima es de 239, la potencia mínima es de 111, el promedio en las potencias es 187, la suma de las potencias es 43,5 y su nivel de fatiga es de 2,93. Lo aplicamos también en la atleta Yurani Montaña, en donde ella tiene un peso de 51 kilogramos, distancia de 35 metros, la misma del test, y un tiempo de 6,4, un segundo tiempo de 6,9, el tercero de 6,7, el cuarto de 6,7, el quinto de 7,2 y el sexto de 6,8. Aplicamos la misma fórmula y encontramos que su potencia máxima es de 230,5, su potencia mínima de 197,5, el promedio de las potencias es 201,7, la suma de las potencias es de 40,7 y su nivel de fatiga es de 1,74. Y por último, lo realizamos en el atleta Iván Reyes, que tiene un peso de 58 kilogramos, una distancia de 35, la misma del test, un tiempo de 6,3, un tiempo de 5,3, un tiempo de 6,9, el cuarto de 6,5, el quinto de 5,5 y el sexto de 6,6. Aplicamos la fórmula y encontramos que su potencia máxima es de 479, su potencia mínima es de 216, el promedio de la potencia es de 318, la suma de la potencia es de 37,1, su nivel de fatiga es de 7,3. Entonces, pasando al resultado, encontramos que el índice de fatiga nos dice que mientras menor sea este índice, más elevada es la capacidad de la recuperación de energía por medio del sistema de glucólisis anaeróbico. Lo que quiere decir que Yurani tiene una mejor recuperación, luego sigue Luisa y para finalizar sigue Iván Reyes. A pesar de que Iván Reyes la tiene un poquito alta, nos indica que está por debajo de 10, lo que quiere decir que tiene también muy buena recuperación. Los 3 atletas tienen muy buena recuperación y el índice de fatiga nos dice que si es mayor a 10, se debe entrenar una tolerancia al lactato. Esta se puede realizar por medio de entrenamiento de intervalo con algunas micropausas, por ejemplo. Pero como evidenciamos que tienen muy buena recuperación, no es tan necesario realizar estos entrenamientos de tolerancia al lactato. Gracias. Muy buenas tardes. Vamos a hablar sobre el test de Matsudo. En primer lugar, los materiales para que se desarrolle correctamente este test es un silbato, un cronómetro, papel y lápiz. El objetivo general de este test o del por qué se desarrolla este test es determinar la potencia anaeróbica del atleta. Como objetivo específico vamos a tener que, en primer lugar, desarrollar el test de Matsudo y también medir la velocidad explosiva y la resistencia del atleta. Ya pasando al protocolo que se debe seguir para el desarrollo correcto del test, es muy importante que el atleta desarrolle un calentamiento antes del desarrollo de este test. Por ende, ahí va a haber una fase inicial que se va a dividir en 2 partes.
Una parte va a ser la movilidad articular, en la cual se desarrollará una movilidad articular de forma encefalocaudal que va a tardar alrededor de 5 minutos, y cada ejercicio va a tardar en un tiempo estimado de 15 segundos, y una movilidad dinámica que se va a tardar en un tiempo estimado de 10 minutos para que en total en la fase inicial nos den 15 minutos. Ya pasando al desarrollo del test, hay que tener aspectos importantes antes de que se desarrolle el test, y es que se le debe desarrollar una retroalimentación sobre por qué se le está desarrollando este test al atleta, y cuáles son los objetivos del test, y por qué se le desarrolla. Antes de desarrollar el test es muy importante saber si el atleta se encuentra en un buen estado de salud, y si en lo posible que el atleta ingiera una buena cantidad de carbohidratos, como lo son la pasta. Ya pasando al desarrollo del test, el atleta tendrá que ubicarse en el punto de inicio de la prueba, que este punto lo va a determinar él y su instructor, y después se le dará por medio de un estímulo, en este caso va a ser un silbato, el inicio de la prueba. Seguido de esto, el atleta tendrá que recorrer la mayor distancia en una intensidad del 90% al 95% en un tiempo estimado de 40 segundos. Otros aspectos importantes es que el instructor, cuando falten 10 segundos, o sea cuando el tiempo de 30 segundos, debe indicarle al atleta que para que el test se va a acabar en 10 segundos. También es muy importante que el atleta desarrolle el test en una intensidad del 90 al 95%. Por eso es tan importante que el atleta se encuentre en un muy buen estado físico a la hora de desarrollar el test. Y también que en el lugar donde se desarrolle el test sea un lugar seco y en una superficie plana. Finalmente, vamos a pasar a la fase final, que va a ser un estiramiento. Se va a desarrollar un estiramiento estático y un estiramiento dinámico que va a tardar alrededor de unos 10 minutos. Después de que se desarrolle la prueba, se va a pasar a desarrollar la fórmula. La fórmula es peso corporal por distancia en metros dividido por el tiempo de la prueba, que en este caso va a ser 40 segundos. Acá, como pueden notar, el primer atleta al que se le desarrolló la prueba tiene un peso de 51 kilogramos y la distancia que logró en los 40 segundos fueron 190 metros. Por ende a esto, al desarrollar la fórmula, nos dio en total 242,25. Pasando al segundo atleta, es un atleta que pesa 58 kilogramos e hizo 230 metros al desarrollar la prueba, y al desarrollar la fórmula nos dio 333,5 metros. Finalmente, el último atleta pesa 69 kilogramos. Al desarrollar el test hizo 240 metros, y al desarrollar la fórmula se realizó, o el resultado que dio fueron 414. De acuerdo con estos resultados, podemos determinar que el atleta 3 tiene una mayor potencia anaeróbica, ya que fue el atleta que obtuvo una mayor distancia. El atleta 1 va a ser el que
que él tiene que trabajar mucho más lo que es la potencia anaeróbica entre estos tres atletas, y el atleta 2 está en un rango intermedio. Muchas gracias. Valorar la potencia anaeróbica láctica. Perdón. Este es nuestro objetivo general. De él se desligan los objetivos específicos, que nos dice que es aumentar la resistencia a la velocidad, potenciar la resistencia a la fuerza y realizar el trabajo observacional, ¿cierto? En el cual se da la comparación de resultados entre los diferentes sujetos o protagonistas, en este caso de los atletas, a realizar el test. Tenemos una prueba de 300 yardas que la vamos a dividir, como lo podemos ver acá, fase inicial, fase central y fase final. Cada una de ellas dispone de un tiempo, repetición y serie. Entonces empezamos con la fase inicial, movilidad articular y movilidad. Luego iniciaríamos la fase central, en la que les voy a explicar en qué se basa este test de 300 yardas, ¿no es cierto? Entonces se realizarán 12 carreras de ida y vuelta en una distancia de 25 yardas, aproximadamente 24.86 metros, en donde cada atleta deberá realizar dicha distancia en el menor tiempo posible. Es considerado, es recomendado realizarlo en un terreno llano, en donde se pueda llevar a cabo de la mejor forma, un buen calzado, una buena hidratación, buen bloqueador o gorra, en este caso, buena indumentaria, ¿no? Pantaloneta, esqueleto, preferiblemente para mayor eficacia, comodidad durante el test y durante cada trayecto. Es muy importante tener en cuenta esto. Disponemos para esto 15 minutos porque realmente dura menos, pero disponemos este tiempo. Una repetición vamos a realizar. Ya iríamos 30 minutos con fase inicial y fase central. En esto se basa este test. Este es el protocolo principal. Obviamente una buena alimentación del día anterior. Se recomienda una buena ingesta de carbohidratos. Lo pueden ser la pasta. Y post también pueden haber una buena alimentación, buen descanso. Por último del test, después de esta carga que tenemos, porque es un test, podríamos llamarlo maximal, ¿cierto? Una intensidad al 100%, dando lo mejor de nosotros, se desarrollará un estiramiento estático, desarrollando flexiones de cadera, tronco, hombros, con el objetivo de tocar la punta de los pies. Posteriormente a eso se realizará una abducción de piernas y desarrollará flexión de tronco y hombros con el objetivo de tocar el suelo con las manos. Aumentar la capacidad de potencia anaeróbica y resistencia a la velocidad y resistencia a la fuerza. En este caso vemos específicamente un deportista que se llama Iván David Reyes, en el cual les expliqué el procedimiento. Lo realizó 3 veces, en el cual se tomó la frecuencia cardíaca inicial y final con el aparato que les venía mencionando anteriormente, el pulsiómetro. La altura, tenemos la altura del deportista, el tiempo que obtuvo en cada uno de los intentos, el peso en kilogramos, la distancia en metros, o sea que no es la misma, las 300 yardas, que son 274 metros, lesiones que presenta el deportista anteriormente, presenta una esguince de cadera en la cadera izquierda y una sobrecarga en el cuádriceps. Entonces es muy importante tener en cuenta estos aspectos, ya que se va a ver involucrado en él la realización del test. Deportes que practica el deportista actualmente: fútbol sala y ultimate. Y el tiempo que dispone semanalmente es de 10 horas este deportista. Por último, vemos acá, tuvimos un promedio de la frecuencia cardíaca inicial del 85, de la final de 186 y un promedio de 1.07.
Podemos ver los resultados acá con otros dos atletas muy importantes, Yorani Montaña y Luisa Matiz, de sexo femenino, que tuvieron un resultado Yorani de 1 minuto 7 segundos y Luisa Matiz 1 minuto 6 segundos. Y Iván obtuvo 1 minuto de 1 segundo en su mejor intento. Acá podemos ver que Yorani y Luisa obtuvieron un resultado bueno y Iván un resultado sobresaliente, debido a que obtuvo el menor tiempo. Este es el ideal. Acá podemos ver una tabla, ¿cierto? En el que nos demuestra este porcentaje, el tiempo brindado, el test que estamos realizando los atletas y el tiempo estimado en cada uno de los intentos que obtuvo. Esto sería todo. Espero que hayan podido entender hacia dónde va dirigido el test. En este momento se expondrá el test de Ellenkov, muy usado en el deporte del voleibol y deportes que tengan que ver con habilidades relacionadas con la lateralidad y la sincronización y la agilidad también. Este test está guiado hacia la vía glucolítica o anaeróbica. En el siguiente Excel que les mostraré a continuación se podrá evidenciar dos personas a las que se les aplicó el test. Una de ellas, mi persona aquí presente, y la otra sería Yorani, que es nuestra compañera del equipo. En este test es bueno debido a su potencia tener un buen calentamiento, debido a que se va a llevar a capacidades máximas y submáximas el cuerpo. Además de que claramente es bastante riguroso, ¿sí? Se realizan 3 series de 1 minuto, en donde hay desplazamientos laterales con 1 minuto de descanso entre puntos señalizados con 5 metros de distancia. Se registra la cantidad de contactos por serie y a su vez las pulsaciones por minuto de los primeros 10 segundos de recuperación entre series. Ellenkov nos dice que la ecuación para evaluar al deportista en cuestión es el promedio de los contactos menos el promedio de las pulsaciones dividido el primer dato de las pulsaciones dividido el tercer dato de las pulsaciones. En ese sentido vamos a ver, por ejemplo, en este caso mis pulsaciones, ¿sí? Los contactos que hice fueron 54, las pulsaciones fueron 196. Fue bastante riguroso. En la segunda serie hubo 48 contactos con 182 pulsaciones y nos dio un resultado que operando nos dio 117. Esto se tiene como una capacidad anaeróbica buena, alta, grande, ¿sí? Debido a que pues, se llevó a capacidades submáximas el cuerpo y vemos un comportamiento de las pulsaciones bastante interesante. En el primero se vio que pues, fue bastante riguroso, 196, prácticamente según Tanaka es el máximo de las pulsaciones por minuto que alguien de 20 años puede dar, que esa es mi edad prácticamente, y se va viendo cómo está bajando debido a que a la duración del ejercicio ya no se puede llevar a capacidades máximas y submáximas el cuerpo. Este se reduce gradualmente, prácticamente cada 10 pulsaciones más o menos, ¿sí? Y asimismo vemos un bajón en los contactos realizados. Por otro lado, nuestra compañera de equipo también realizó varios contactos. Sus pulsaciones pues no fueron tan altas, ¿sí? Significa que no pudo llegar a capacidades tan máximas su cuerpo. Pues esto se debe a diferentes factores, pueden ser psicológicos, pueden ser de estrés o diferentes acciones. Más sin embargo, la cantidad de contactos fue buena y se puede ver cómo el comportamiento de los datos va aumentando y a la vez disminuyendo, más o menos da esta curva que nos dice que prácticamente la parte media fue donde más pudo ejercer
presión, más contactos puedo ejercer. También se puede ver que hay una disminución en el último intento de las pulsaciones. En la siguiente parte analizaremos el test del STEP, Harvard STEP, que es donde el estudiante se ubica en posición anatómica o en bipedestación al frente de un cajón de alrededor de 50 centímetros, 43 centímetros para mujeres, donde un ciclo es equivalente a subir y bajar el caballo, la caja que se tenga. Este test del STEP es bastante acomodado de pronto a lo que se quiera buscar. Si se busca potencia, simplemente se reduce el tiempo. Si se busca capacidad o resistencia, se aumenta el tiempo. Podríamos decir que es bastante bueno para medir la condición física de la persona. Por ejemplo, cuando se les lleva a tiempos, por ejemplo, de 5 minutos, que originalmente el STEP se hace así, pero debido al contexto que estamos enmarcados a analizar la vía glucolítica, que es una vía rápida, anaeróbica láctica, disculpe, que es una vía rápida que no tiene una duración superior de 1 minuto, 2 minutos, donde el individuo desarrolla el mayor trabajo posible. Entonces este STEP test adecuado a el análisis de esta vía energética solo dura 90 segundos. En esos 90 segundos, adecuando de nuevo el cálculo original, podemos evaluar el estado físico y la capacidad del individuo, ¿sí?, para ejercer trabajo, ¿sí?, en este caso la cantidad de contactos, la cantidad de ciclos, disculpe. Por ejemplo, aquí tenemos mis datos, García Peña. Aquí hay una tabla de test de Harvard donde nos habla precisamente del estado físico de la persona. Los dos, el estado físico nos dice que es promedio, están en 68, 69, es promedio, es un estado físico promedio bueno, de hecho. Y vemos una clara diferencia en el número de ciclos. En mi caso, por ejemplo, fue 40 y en el caso de Iván fue 47. En este sentido, a pesar de que los dos tuvieron un mismo estado físico, Iván claramente tuvo más contactos, por ende podríamos inferir que tiene una capacidad anaeróbica mucho más potente que la mía, ¿sí? En ese sentido también podríamos definir que mi capacidad es promedio y la de Iván es buena, claramente. Sobre la ecuación es el tiempo por 100 dividido el promedio de los latidos dados y tomados después de hacer los 90 segundos, subiendo y bajando el step, el cajón. Uno se toma justo al terminar, el otro al minuto y el otro a los 2 minutos. Con esto se ve la reducción de la frecuencia cardíaca y se compara con el número de ciclos, dando por resultado este dato que es buena o promedio, ¿sí?, que prácticamente nos dice qué tan desarrollado se tiene esta vía energética. Buenas tardes. Para el test de burpees, el objetivo general es medir la fuerza y resistencia anaeróbica del individuo. En objetivos específicos encontramos realizar el test de burpees, calcular las repeticiones de los burpees y comparar los resultados entre los deportistas. Para este test se debe ser una fase inicial en la cual hay un calentamiento, una movilidad articular,
y una movilidad dinámica. En la fase central vamos a realizar el test del burpee, el cual se debe explicar al deportista cómo es el paso a paso del burpee. Entonces hay 5 posiciones. Primero, posición bípeda. Segundo, sentadilla a 90 grados. Tercero, como un tipo de lagartija. Posición cúbito prono. Manos en el piso, piernas extendidas. Luego regresa a sentadilla y luego a posición bípeda. Esto se debe realizar el mayor número de repeticiones que pueda en 1 minuto el deportista. Al terminar en el minuto se debe realizar un descanso y posteriormente un estiramiento. Tiempo. Bueno, para finalizar podemos analizar que en el test de Bumper, Giovanni Montaña tuvo un resultado regular e igualmente la compañera Luisa Matiz. Podemos concluir que estos dos deportistas no poseen una buena resistencia anaeróbica.